Oak Island, el lugar donde una inquietante pregunta ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Qué hay debajo? Pero esta vez ocurrió algo que dejó incluso a Rick Lagina, el hombre que ha pasado su vida persiguiendo este misterio, completamente conmocionado. Las cámaras estaban rodando, el equipo se quedó inmóvil, y entonces apareció algo enterrado en las profundidades de la Tierra, algo que nadie podía explicar. El objeto que emergió no era un simple artefacto. Estaba tallado con símbolos crípticos, marcas que parecían susurrar un antiguo secreto perdido en el tiempo. Los ojos del doctor. Los ojos de Spooner se abrieron de miedo cuando la voz temblorosa de Rick rompió el silencio. Finalmente lo encontramos. Eso fue todo lo que dijo. Y entonces un silencio tan pesado llenó el aire que todos pudieron sentir su peso. Algunos creen que lo que descubrieron es la prueba de una civilización olvidada. Otros temen que esté relacionado con la maldición más antigua de la isla. Pero la verdadera pregunta es, ¿se ha resuelto el mayor misterio del mundo, o se ha despertado algo que nunca debió tocarse? Si crees que el verdadero secreto de Oak Island está por fin a punto de salir a la luz, dale a me gusta al video. Comparte tu teoría en los comentarios y no olvides suscribirte, porque lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que creías saber. La leyenda de Oak Island no es solo una historia, es una obsesión. Durante más de 228 años, la isla ha atraído a algunas de las mentes más brillantes, a los aventureros más audaces y a los cazadores de tesoros más decididos. Sin embargo, cada vez que alguien creía estar cerca de la verdad, la isla contraatacaba tragándoselo todo en sus profundidades. Esto es lo que llaman la maldición de Oak Island. Una maldición que se dice que exige 7 vidas antes de que el tesoro pueda ser revelado. A día de hoy nadie sabe realmente lo que duerme bajo la superficie. Todo empezó en 1795, cuando 3 niños se toparon con un extraño pozo ahora conocido en todo el mundo como el Pozo del Dinero. Corrió el rumor de que era el escondite de un pirata, una cámara acorazada llena de riquezas inimaginables. Pasaron los años, los equipos iban y venían, las máquinas rugían y se invertían millones en la búsqueda. Sin embargo, cada vez que llegaban al borde del descubrimiento ocurría un desastre. Túneles inundados, paredes derrumbadas. Era como si la propia isla se negara a revelar su secreto. Luego llegaron los hermanos Lagina, Rick y Marty. De niño, Rick leyó sobre Oak Island y juró que algún día descubriría su verdad. Marty, el pragmático, utilizó su riqueza y sus recursos para hacer realidad ese sueño infantil. Juntos, reunieron a un equipo de expertos de talla mundial, arqueólogos, ingenieros e historiadores, y empezaron a explorar Oak Island palmo a palmo. Pero con cada respuesta que encontraban, surgían 10 nuevos misterios. Y entonces llegó la nueva temporada, una que lo cambió todo. En esta ocasión el equipo se dirigió a una nueva zona conocida como el Pozo Norte, recientemente señalada por escáneres de sonar. Las lecturas revelaron algo extraordinario, un gran objeto metálico enterrado a gran profundidad, distinto de cualquier formación rocosa natural. Cerca del pozo DN 11,5, los sensores también detectaron vibraciones extrañas, como si existiera una cámara hueca bajo el suelo. Rick hizo la llamada, cavamos donde la señal es más fuerte. En cuestión de horas, el yacimiento cobró vida. Las enormes excavadoras rugían, los focos iluminaban la oscuridad, y cada movimiento era filmado. Emma Culligan y el doctor Ian Spooner monitorearon cuidadosamente las lecturas del sonar. Lo que apareció en sus pantallas les dejó atónitos, una formación circular rodeada de muros de piedra en capas, como si hubiera sido construida con precisión siglos atrás. Algunos creían que formaba parte de una elaborada trampa, otros susurraban que podría ser el borde de una bóveda secreta. Al empezar a excavar poco a poco, fueron apareciendo artefactos, fragmentos de cerámica, herramientas de metal y lo que parecían restos de algo medieval. Los ojos de Rick brillaban de emoción y repetía en voz baja, «Vamos por buen camino». Sin embargo, detrás de ese entusiasmo había inquietud.
Cuanto más excavaban, más fuerte era la sensación, como si algo antiguo estuviera observando. Pasaron los días. Las lecturas se intensificaron. Entonces una noche el sonar captó un pulso brillante, tan fuerte que Emma jadeó: «Esto no puede ser natural». Rick ordenó una parada inmediata. «Mañana por la mañana acabamos allí mismo», dijo. Aquella noche Oak Island se sentía diferente, silenciosa, eléctrica, viva. Incluso el viento traía un zumbido inquietante. Al amanecer se reanudó la excavación. Las cámaras rodaban mientras las máquinas arañaban el pozo norte. Entonces, un agudo ruido metálico resonó en el pozo como el golpe de una puerta de acero. El sonido congeló a todo el mundo. La voz de Rick era apenas un susurro. Ese sonido, nunca había oído nada igual. El doctor Spooner se inclinó hacia adelante, pálido y tenso. Si es el mismo objeto del sonar, podríamos estar ante un secreto de 200 años. A partir de ese momento todo cambió. El suelo que pisaban, el mismo suelo que había ocultado su verdad durante siglos, parecía ahora dispuesto a revelarla. A Rick se le aceleró el corazón. Si esto era real, podría ser el mayor descubrimiento de su vida, o el mayor error de la historia de Oak Island. Al principio la excavación parecía rutinaria. Las máquinas se agitaban, la tierra volaba, y los monitores transmitían sus líneas habituales de datos. Pero entonces las pantallas empezaron a parpadear. La alimentación del sonar comenzó a pulsar erráticamente, las líneas saltando arriba y abajo en ráfagas repentinas. Emma frunció el ceño. Estas lecturas de energía no son normales. El doctor Spooner se inclinó más cerca. Parece hueco por debajo, como una cámara. Un jadeo colectivo recorrió a toda la tripulación. Emma hizo zoom. En el monitor apareció una sombra metálica circular perfectamente simétrica que brillaba débilmente incluso a través del suelo. «Esto no es natural», dice Spooner con voz temblorosa. «Está hecho por el hombre». La habitación se quedó inmóvil. Rick se quitó el sombrero con el rostro entre la incredulidad y el asombro. «Por fin hemos llegado», susurró. «El lugar que hemos estado buscando». «Ah». El equipo se reunió alrededor de las pantallas con los ojos muy abiertos, observando el pulso de la señal como un latido. Los datos cambiaban constantemente, erráticos, vivos, como si el objeto que había debajo respondiera. La voz de Emma rompió el silencio. «No es estático. Sea lo que hay ahí abajo. Está reaccionando». Rick exhaló lentamente. «Entonces empezamos ahora». Agarró su radio. «Todas las tripulaciones, prepárense para excavar. Sigan las lecturas más fuertes». En menos de una hora, Oak Island volvió a cobrar vida. Enormes máquinas se colocaron en posición. Los trabajadores rodearon el lugar. Los focos convirtieron la noche en día. Las cámaras enfocaron desde todos los ángulos mientras se retiraba la primera capa de tierra, barro, piedra, polvo. Pero pronto, el suelo comenzó a cambiar de color. Algo antiguo se agitaba bajo Oak Island, y esta vez puede que por fin esté listo para revelarse. La tierra que había debajo era negra y densa, como de una zona sellada durante mucho tiempo. El propio Rick estaba de pie cerca del pozo de excavación. Su rostro reflejaba a la vez miedo y esperanza. Cada vez que la cuchara de la máquina descendía, resonaba un sonido metálico, un clang. Emma dijo: «Escucha ese sonido. Esto no es tierra, es una estructura sólida». El doctor Spooner desplegó inmediatamente los sensores y comprobó las lecturas. «Está a unos 12 pies de profundidad». Rick dijo quitarlo lentamente. «No debería haber ningún daño». Un momento después, el gancho de la excavadora chocó contra algo pesado y una esquina del suelo se abrió paso. La cámara hizo zoom y apareció algo metálico. Un miembro de la tripulación gritó: «¡Señor, tenemos algo!». Rick se agachó y mostró su linterna en el lugar. Al remover la tierra se hizo visible una vieja estructura metálica oxidada parecida a una caja.
Estaba cubierta por una gruesa capa de barro, pero en algunos lugares se veían extrañas marcas parecidas a símbolos. Emma y Spooner bajaron al lugar. Emma removió un poco de barro con las manos y dijo: «Esto no está hecho con ninguna herramienta moderna, es muy antiguo». Y Spooner sacó una brújula y un escáner magnético, miró las lecturas y dijo: «Está produciendo un fuerte campo magnético. Eso significa que este metal es muy puro». Rick simplemente dijo: «Esto podría ser lo que hemos estado buscando durante años». Poco a poco la caja fue adquiriendo su forma completa. Medía unos 4 pies de largo y 2 de ancho. Estaba rodeada de capas de piedra por todos lados, como si alguien la hubiera protegido deliberadamente. Las máquinas se detuvieron para evitar cualquier daño. Ahora empezaba el trabajo a mano. Cada partícula de barro se retiró con un cepillo. Cada vez que se veía una parte nueva, las cámaras hacían zoom y los ojos de Rick brillaban aún más. Finalmente toda la estructura estaba despejada. Emma dijo: «Es una caja sellada y hay algunos símbolos inscritos en la parte superior». Spooner miró los símbolos y dijo: «Esta escritura parece latina o fenicia». Rick tocó la caja con las manos y se hizo el silencio por un momento. Dijo: «200 años de duro trabajo probablemente están dando sus frutos». El aire se había vuelto pesado. Todos los presentes estaban concentrados en la caja. Nadie hablaba. Solo se oía el suave zumbido de la maquinaria y el susurro de la brisa marina. Rick respiró hondo y dijo: «Se levantará mañana por la mañana, y entonces veremos lo que escondía Oak Island». Nadie durmió tranquilo esa noche, porque todos sabían que lo que estaba a punto de revelarse mañana podría cambiar la historia. Mientras la excavación continúa, la cámara enfoca lentamente el rostro de Rick Lagina. La tierra vuela. Las máquinas zumban, pero Rick parece perdido en otro mundo. Su voz en off comienza cuando era niño. «Mi padre me contaba historias de Oak Island por la noche. Me decía: hijo, hay algo debajo de este lugar que podría cambiar a la humanidad». Desde ese día, este sueño ha estado arraigado en mí. Hay un ligero dolor en su voz, como si no se tratara solo de una misión, sino de una parte inacabada de su corazón. Rick sostiene una vieja foto. En ella, él y su padre están delante de un viejo libro titulado The Money Pit Mystery. Sonríe suavemente ante la foto y dice: «Le prometí que algún día resolvería este misterio». Una emotiva música de piano suena en el lugar donde la excavación está en pleno apogeo. La cara de Rick ya no está llena de miedo, sino con un atisbo de esperanza. Luego se reproduce un breve montaje de destellos de temporadas pasadas, las risas de Rick y Marty, la planificación de toda la noche, las excavaciones fallidas, y Rick diciendo: «Tal vez la próxima vez, cada vez». Su voz en off continúa: «A veces parecía que Oak Island nos llamaba y a veces parecía que nos retenía». Sus ojos brillan, pero sus labios tiemblan, como si la carga del pasado y la esperanza estuvieran presentes. En ese momento la voz de un trabajador llega desde la excavación. «Señor, está subiendo». Rick sale de sus pensamientos y corre hacia el lugar. El polvo llena el aire, las máquinas se mueven despacio, y la grúa levanta lentamente la vieja caja metálica. La cámara capta el rostro de Rick en primer plano con sudor en la frente, pero el brillo de sus ojos es el que solo se produce cuando se hace realidad el sueño de toda una vida. Cuando la caja se eleva sobre el suelo, el lugar queda en silencio. El aire parece pesado, y los pájaros que volaban hace un momento desaparecen de repente. Solo se oye el susurro del viento y el crujido del metal. Emma y el Dr. Spooner también están en silencio. Todos perciben que algo no es normal en esta caja. La respiración de Rick es rápida de pie bajo la grúa, con los ojos fijos en la caja que sube lentamente a la superficie. La cadena de la grúa cruje y la caja se deposita en el suelo. En ese momento el viento parece detenerse. Nadie habla. Los miembros de la tripulación se miran como si todos se hubieran dado cuenta de lo mismo. Esto no es solo un artefacto, es algo más. Rick se acerca lentamente y toca la caja con la mano. La tierra cae revelando una forma similar a un símbolo debajo de ella. Solo suena una suave música instrumental de fondo silenciosa. Emma dice: «¿Lo has notado? La temperatura ha bajado aquí». Spooner miró su termómetro.
Las lecturas bajaron de repente 5 grados. Los ojos de Rick se abrieron de par en par. Dijo: «Este lugar se siente diferente». A continuación, la cámara se desplaza hasta el lugar en un plano aéreo. Todo el equipo está en silencio. No hay risas, no hay emoción. Solo una atmósfera pesada y una extraña vibración en el aire como si el propio suelo respirara. Rick dijo suavemente: «Esto no es solo un descubrimiento, es un mensaje». En ese momento todos sintieron a la vez miedo y curiosidad. Alguien dijo en voz baja: «Deberíamos abrirlo». Rick simplemente le miró y dijo: «Hemos llegado hasta aquí. Ahora no podemos volver atrás». Su voz era suave pero firme. La grúa bajó lentamente la vieja caja metálica hasta el suelo. Rick y su equipo se apiñaron a su alrededor. El aire estaba en silencio. Solo se oía el suave zumbido de la maquinaria. La caja era tan vieja que en su superficie se había acumulado una gruesa capa de óxido y suciedad. Rick se puso los guantes y empezó a quitar la suciedad lentamente. Emma Culligan dijo: «Señor, tenga cuidado. Esto podría ser frágil». Rick asintió y colocó lentamente la mano en el borde de la tapa. El gruista relajó la tensión. Y entonces, clic, se oyó un sonido suave, como si algo sellado durante siglos se hubiera abierto por fin. La respiración de todos se detuvo al levantarse la tapa de la caja. Dentro, en lugar de un tesoro reluciente, yacía una tabla de piedra negra. Completamente lisa, pero los símbolos grabados en ella parecían un código antiguo. Nadie habló en ese momento. Las manos de Rick temblaban. Tocó suavemente la piedra y dijo: «Esto no es oro. Esto es mucho más antiguo». El doctor Spooner sacó inmediatamente una linterna y la iluminó con ella. Los símbolos empezaron a brillar a la luz como si hubiera alguna energía dentro de la propia piedra. Emma dijo: «Señor, nunca había visto esta escritura». Spooner se inclinó y miró de cerca diciendo: «Algunos de los símbolos parecen cruces cruzadas y algunas de las marcas se asemejan al alfabeto fenicio». Los ojos de Rick se llenaron de asombro. Dijo en voz baja: «¿Es posible que esto esté relacionado con los templarios?» Spooner dijo con una leve sonrisa: «Rick, si es así, entonces has encontrado lo que la gente ha estado buscando durante siglos». El resto del equipo estaba de pie alrededor de la tableta negra. Las cámaras filmaban desde todos los ángulos. La lápida incrustada en el suelo emitía una luz extraña como si hubiera una atracción magnética en su interior. Emma hizo una lectura con los escáneres y dijo: «Esta piedra no es magnética, pero emite energía». Rick dijo: «Energía significa que no es solo un artefacto. Quizás se ha activado algo», dijo Spooner en tono serio. «Es difícil decirlo ahora mismo, pero esta piedra no es corriente». El doctor Spooner y 2 arqueólogos con guantes retiraron cuidadosamente la lápida. La colocaron sobre un paño blanco y la limpiaron desde arriba. Los símbolos eran ahora más claramente visibles. Algunos circulares, otros en forma de flecha. Y en el centro había un gran símbolo en forma de cruz que parecía ser la marca de un sello u orden secreta. Spooner miró a la cámara y dijo: «Algunos de estos símbolos se encuentran en antiguos manuscritos de los templarios, y otros se asemejan a la lengua cananea». Rick permaneció en silencio con lágrimas en los ojos, pero el rostro firme. «Mi padre siempre decía que la isla del roble no solo contenía un tesoro, sino también un mensaje oculto. Tal vez tenía razón». Emma dijo en voz baja: «Señor, esta tabla podría ser parte de un mapa, o tal vez una advertencia». Spooner respondió: «Mira, este símbolo central parece una brújula, y hay 4 triángulos a su alrededor. Probablemente señalan alguna dirección». Un arqueólogo dijo: «Señor, estas marcas podrían ser de alrededor del siglo XII». Spooner le interrumpió: «O incluso mayor». Luego miró la parte inferior de la tablilla y dijo: «Aquí hay unas letras grabadas. Están en latín pero muy borrosas». Rick encendió la linterna. Aparecieron algunas palabras como illuminare terra y protegere veritas, que significaban iluminar la tierra y proteger la verdad. Las manos de Rick empezaron a temblar lentamente. Dijo: «Proteger la verdad».
Quiero decir, alguien ocultó la verdad. Spooner asintió. Y puede que ahora salga a la luz. En ese momento todo el equipo se quedó en silencio. Solo se oía el sonido del viento y el pitido de la cámara. Emma dijo: «Señor, ¿lo movemos?». Rick dijo en voz baja: «No. Entendámoslo primero. Sea lo que sea, se ha mantenido aquí durante siglos por una razón». La cámara se acerca lentamente a la cara de Rick. Sus ojos están húmedos y suaves. Suena una música emotiva de fondo. Spooner mira la tablilla y dice: «Rick, si se trata de un artefacto templario, no solo cambiará la historia de Oak Island. Podría cambiar la historia del mundo entero». Rick solo susurra: «Entonces tenemos que saber la verdad». Rick Lagina miraba atentamente la tablilla de piedra negra. Dr. Spooner y Emma estaban a su alrededor, pero Rick estaba perdido en un mundo diferente. Su mirada estaba fija en el símbolo central, una forma circular con una marca en forma de cruz en el centro. La respiración de Rick se aceleró. Inmediatamente sacó un viejo diario del bolsillo interior de su chaqueta, cuyas páginas ya estaban amarillentas. Pertenecía a su padre. Pasó lentamente las páginas y entonces su dedo se detuvo en una página antigua. Allí estaba el mismo símbolo, exactamente el mismo diseño, las mismas marcas. La cara de Rick se congeló en ese momento. Sus ojos se abrieron de par en par. Sostuvo el diario sobre la tableta y dijo: Este símbolo estaba en las notas de mi padre. Dijo que era el sello de la verdad». Le temblaba la voz y tenía los labios secos. El resto del equipo guardó silencio. La cámara se acercó lentamente. A Rick se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaban las manos. Sostuvo el diario y dijo: «Papá tenía razón. Siempre tuviste razón». Hizo una pausa como si en ese momento se hubiera liberado de la carga de toda una vida. De fondo, sonaba una música lenta y emotiva. El aire era pesado. El Dr. Spooner puso suavemente una mano en el hombro de Rick y dijo: «Rick, tal vez este sea el momento al que dedicaste tu vida». Rick inclinó la cabeza lentamente y dijo: «Siempre pensé que era solo una historia. Pero ahora entiendo que realmente sabía algo. Dijo que un día este símbolo nos llevaría a la verdad. Y hoy ese día ha llegado». Su voz era suave, pero cada palabra era profunda. La cámara enfocó a cámara lenta las lágrimas de Rick que caían sobre las páginas sucias del diario. El brillo de la tableta negra cercana aumentó ligeramente como si reaccionara a alguna energía. Todos los miembros del equipo guardaron silencio, algunos con miedo, otros con respeto. En ese momento, Oak Island parecía algo más que una excavación, sino un lugar sagrado donde la historia se repetía. La escena se desvanece y aparece un montaje de unas horas más tarde, gráficos de noticias de última hora, feeds de Twitter, miniaturas de YouTube y las caras emocionadas de los presentadores de las noticias. Titulares de última hora. Hallada una prueba de los templarios en Oak Island. Por fin se descubre una antigua profecía. Rick Lagina descubre un secreto de 800 años de antigüedad. Oak Island fue tendencia en todas las redes sociales. En Reddit empezaron a surgir teorías. Algunos decían que estaba relacionada con el Santo Grial, mientras que otros afirmaban que la tablilla formaba parte de un antiguo sistema de alerta. La gente en Twitter debatía: ¿está Oak Island ocultando la verdadera historia de los templarios? Un usuario escribió: el símbolo de la cruz significa resurrección. No es un tesoro, es una profecía. Otro escribió: encontraron la prueba de la hermandad perdida. Miles de creadores en YouTube analizaban este descubrimiento. Algunos lo calificaron de falso. Otros dijeron que Rick había descubierto la mayor verdad histórica del mundo. Los clips se hicieron virales en Instagram y TikTok. Las lágrimas de Rick, el resplandor de la tableta negra y un primer plano del diario. Millones de personas enfocaron ese fotograma e intentaron descifrarlo. Los canales de noticias no se quedaron atrás. CNN, BBC, National Geographic y History Channel emitieron reportajes especiales. Los titulares decían: Oak Island desentierra la verdad. Símbolos templarios confirman historia perdida.
Rick Lagina se derrumba tras descubrir la profecía de su padre. El emotivo vídeo de Rick se emitió en todo el mundo. Millones decían no encontró oro, encontró su propósito. Algunos expertos afirmaron que se trataba de un engaño medieval, mientras que los historiadores dijeron que de ser auténtica podría reescribir la historia del mundo. Las teorías en las redes sociales se dispararon. Algunos afirmaban que se trataba de un secreto vinculado a los archivos del Vaticano, mientras que otros aseguraban que Rick había activado el sello de la verdad, una llave a una cámara oculta. Tras el descubrimiento de Rick Lagina, el mundo se dividió. Científicos y escépticos por un lado, y creyentes e historiadores por el otro. Los científicos descartaron la tabla de piedra negra como una mera coincidencia. Sugirieron que los símbolos podrían ser marcas comerciales antiguas sin relación con los templarios. Dijeron, no hagas de cada objeto antiguo un secreto. Podría ser solo una antigua roca. Algunos arqueólogos llegaron a decir que los medios de comunicación lo habían exagerado y que ahora estaba de moda convertir en secreto todo lo relacionado con Oak Island. Pero entre los creyentes el estado de ánimo era diferente. Las redes sociales, foros y documentales se llenaron de gente diciendo Rick hizo lo que nadie había hecho en 200 años. Hilos en Reddit y YouTube inundaron las ondas. Oak Island nunca fue sobre el oro. Fue un mensaje divino. Algunos sugirieron que la tablilla estaba relacionada con la última profecía de los templarios y que el símbolo era un signo de la orden sagrada que protegía la verdad. Una teoría incluso afirmaba que la tablilla contenía la llave de una cámara secreta, ocultando una verdad que podría alterar la historia del mundo. El propio Rick estuvo ausente del debate. Estaba sentado en la tienda de excavación con la tableta negra delante. Emma y el Dr. Spooner estaban usando microscopios y escáneres para descifrar las inscripciones. Spooner dijo, estas inscripciones no son fáciles de descifrar. Son una mezcla de varios idiomas, algunos latinos, otros fenicios, y algunos símbolos se parecen a alguna escritura desconocida. Emma mostró una imagen ampliada en la pantalla y dijo, «Mira, esta línea dice algo». Tal vez una frase. Rick se inclinó hacia adelante y miró. Debajo de los símbolos había letras borrosas que la luz infrarroja hacía más claras. Lentamente, una a una cada letra comenzó a emerger. Spooner respiró hondo y dijo, «Ella resucitará». La sala se quedó en silencio. Emma levantó la cabeza y dijo, «Volverá a levantarse». «¿A quién te refieres?» El rostro de Rick palideció. Dijo en voz baja, «¿Se trata de una advertencia o de una profecía?» Spooner volvió a mirar la tablilla y dijo, «Esta frase parece tener un contexto religioso o místico. Podría ser una referencia a una persona, organización o espíritu», añadió Emma. «O tal vez lo que se oculta bajo Oak Island esté relacionado con una entidad, una diosa, una reina o una fuerza divina». Rick recordó el diario de su padre. También tenía la misma línea escrita en una página. «Volverá cuando se descubra la verdad». Inmediatamente sacó el diario y las dos frases eran casi idénticas. Dijo en voz baja, «Mi padre escribió esta frase en 1972, pero no me dijo lo que significaba». Emma lo miró y dijo, «¿Sabía ya tu padre que esta tablilla estaba en Oak Island?» Rick ladeó la cabeza y dijo, «Puede ser, o vio algo que permanecía oculto para nosotros». Spooner dijo, «Rick, si esta frase es realmente de origen templario, significa que se refiere a un despertar o a un regreso». Rick dijo en voz baja, «Eso significa que el misterio de Oak Island aún no ha terminado». La sala volvió a quedar en silencio. El tenue resplandor de aquella frase aún era visible en la tablilla. «Ella resucitará». Afuera se avecinaba una tormenta. El viento aullaba y sonidos metálicos resonaban fuera de la tienda. Rick miró la tablilla y dijo, «Si esta profecía es cierta, hemos despertado algo que debería haber permanecido dormido durante siglos». Spooner le miró y dijo solo una frase, «Rick, cuando se despierta la historia no siempre responde. A veces hace falta venganza». Tras el descubrimiento de Rick Lagina, el mundo se dividió.
científicos y escépticos por un lado y creyentes e historiadores por otro. Los científicos descartaron que la lápida de piedra negra fuera una mera coincidencia. Sugirieron que los símbolos podrían ser marcas comerciales antiguas sin relación con los templarios. Dijeron, no hagas de cada objeto antiguo un secreto. Podría ser simplemente una roca antigua. Algunos arqueólogos llegaron a decir que los medios de comunicación lo habían exagerado y que ahora estaba de moda mantener en secreto todo lo relacionado con Oak Island. Pero entre los creyentes el ambiente era diferente. Las redes sociales, los foros y los documentales se llenaron de gente que decía, Rick hizo lo que nadie había hecho en 200 años. Hilos en Reddit y YouTube inundaron las ondas. Oak Island nunca fue sobre el oro. Era un mensaje divino. Algunos sugirieron que la tablilla estaba relacionada con la última profecía de los templarios y el símbolo, un signo de la orden sagrada, que protegía la verdad. Una teoría incluso afirmaba que la tablilla contenía la llave de una cámara secreta, ocultando una verdad que podría alterar la historia del mundo. El propio Rick estaba ausente del debate. Estaba sentado en la tienda de excavación con la tableta negra delante. Emma y el Dr. Spooner estaban usando microscopios y escáneres para descifrar las inscripciones. Según Spooner, estas inscripciones no son fáciles de descifrar. Son una mezcla de varios idiomas, algunos latinos, otros fenicios, y algunos símbolos se parecen a alguna escritura desconocida. Emma mostró una imagen ampliada en la pantalla y dijo, «Mira, esta línea dice algo, tal vez una frase». Rick se inclinó hacia adelante y miró. Debajo de los símbolos había letras borrosas que la luz infrarroja hacía más claras. Lentamente, una a una, cada letra comenzó a emerger. Spooner respiró hondo y dijo, «Ella resucitará». La habitación se quedó en silencio. Emma levantó la cabeza y dijo, «Se levantará de nuevo». «¿A quién te refieres?» El rostro de Rick palideció. Dijo en voz baja, «¿Es una advertencia o una profecía?» Spooner volvió a mirar la tablilla y dijo, «Esta frase parece tener un contexto religioso o místico. Podría ser una referencia a una persona, organización o espíritu», añadió Emma. «O tal vez lo que se oculta bajo Oak Island esté relacionado con una entidad, una diosa, una reina o una fuerza divina». Rick recordó el diario de su padre. También tenía la misma línea escrita en una página, «Volverá cuando se encuentre la verdad». Inmediatamente sacó el diario, y las dos frases eran casi idénticas. Dijo en voz baja, «Mi padre escribió esta línea en 1972, pero no me dijo lo que significaba». Emma le miró y dijo, «¿Sabía ya tu padre que esta tablilla estaba en Oak Island?» Rick ladeó la cabeza y dijo, «Puede ser o vio algo que permanecía oculto para nosotros». Spooner dijo, «Rick, si esta frase es realmente de origen templario, significa que se refiere a un despertar o a un regreso», dijo Rick en voz baja. «Eso significa que el misterio de Oak Island aún no ha terminado». La sala volvió a quedar en silencio. El tenue resplandor de aquella frase aún era visible en la tableta. «Se levantará de nuevo». Afuera se avecinaba una tormenta. El viento aullaba y los sonidos metálicos resonaban fuera de la tienda. Rick miró la tablilla y luego dijo, «Si esta profecía es cierta, hemos despertado algo que debería haber permanecido dormido durante siglos». Spooner le miró y dijo solo una línea. «Rick, cuando la historia se despierta, no siempre responde. A veces se venga».